Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Para continuar con el análisis de los principales estudios clínicos presentados en el Congreso Europeo de Cardiología 2024 en Londres hace varias semanas, en esta ocasión presentaremos el estudio FINE-ARTS HF, que comparó finerenona con placebo en pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección levemente reducida o preservada. Los autores realizaron la siguiente justificación del estudio. Existe una necesidad insatisfecha alta de encontrar una terapéutica apropiada para pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección levemente reducida o preservada. A pesar de que existen ya terapéuticas justificadas por la evidencia clínica, como por ejemplo los inhibidores de SGLT2 en este tipo de pacientes, que benefician a este tipo de pacientes, sin embargo, todavía permanece una necesidad insatisfecha alta en este sentido. 2. Antagonistas de receptores de mineralocorticoides esteroidales, como por ejemplo la espironolactona o la eplerenona, reducen la morbilidad y la mortalidad en pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección reducida. Su eficacia en aquellos con falla cardíaca con fracción de eyección en rango medio o fracción de eyección preservada no ha sido definitivamente establecida. Mientras la espironolactona no redujo el punto final primario en el estudio TOPCAT, análisis post-hoc de dicho estudio revelaron que una proporción sustancial de pacientes enrolados fuera de las Américas pueden no haber tenido falla cardíaca y probablemente no tomaron la terapia investigacional. Los antagonistas de mineralocorticoides no están actualmente recomendados en las guías de la Sociedad Europea de Cardiología para el manejo de falla cardíaca con fracción de eyección preservada. La finerenona es un antagonista del receptor de mineralocorticoides no esteroidal que comparado con antagonistas de receptores mineralocorticoides esteroidales, es más selectiva para el receptor mineralocorticoide. Tiene una vida media más corta y tiene una distribución más balanceada entre el corazón y el riñón. Aún después de que se presentaron los resultados del estudio seminal, el Emperor Preserved, que demostró que empagliflozin, un inhibidor de SGLT2, generara un beneficio clínico en pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección preservada, como se ve en esta diapositiva. Sin embargo, al final del estudio se ve claramente que existe todavía un 16% de riesgo residual del punto final primario de mortalidad y de hospitalización por falla cardíaca. Igualmente, cuando se presentaron los resultados del estudio DELIVER con dapagliflozin, también un inhibidor de SGLT2, sí se encontró un beneficio sobre pacientes que tienen falla cardíaca con fracción de eyección en rango medio y pacientes con fracción de eyección preservada. Sin embargo, el riesgo residual de estos pacientes al final del estudio, después de aproximadamente 3 años desde la randomización, es del 16%. Es decir, hay todavía un 16% de pacientes que, a pesar de tomar el dapagliflozin, sin embargo, tienen riesgo de hacer una hospitalización por falla cardíaca, o empeoramiento por un evento de falla cardíaca, o
mortalidad o muerte. El diseño del estudio Fine Arts HF fue: se trata de un estudio controlado con placebo, doble ciego, randomizado, que testa la hipótesis o que testó la hipótesis de que finerenona podría reducir muerte cardiovascular y empeoramiento total de eventos de falla cardíaca en pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección levemente reducida o preservada. Aquí, por ejemplo, se establecen los criterios de inclusión claves del estudio. Fueron pacientes con sintomáticos con falla cardíaca en clase funcional 2 a 4, con fracción de eyección ventricular izquierda de al menos 40%. Fueron hospitalizados, fueron recientemente hospitalizados o ambulatorios, tuvieron niveles de péptidos natriuréticos elevados, tuvieron también un hallazgo ecográfico de enfermedad cardíaca estructural, caracterizada por incremento de tamaño de la aurícula izquierda o hipertrofia ventricular izquierda, y en quienes se usó diuréticos en los 30 días previos a la randomización. Este estudio, en cambio, mencionó criterios de exclusión claves, como por ejemplo un nivel de potasio sérico de más de 5 milequivalentes por litro, una tasa de filtración glomerular estimada de menos de 25 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal, el uso de antagonistas de receptores mineralocorticoides 30 días previos a la randomización, la historia de cardiomiopatía infiltrativa como amiloidosis o inducida por quimioterapia o cardiomiopatía periparto, y la presencia de causas alternativas de signos o síntomas de falla cardíaca. La randomización se hizo 1 a 1, hacia finerenona o hacia placebo. Las dosis. Cuando la tasa de filtración glomerular estimada fue menor o igual a 60, la dosis máxima de finerenona fue de 20 miligramos. Cuando la tasa de filtración glomerular estimada fue de más de 60 mililitros por minuto, la dosis máxima fue de 40 miligramos. Entonces, a los pacientes se les randomizó a finerenona con estas dosis, 10, 20 o 40 miligramos de dosis diaria. En total, el N fue de 6.001 pacientes válidamente randomizados. Se titulaba hasta una dosis máximamente tolerada si el potasio sérico es menor de 5 milequivalentes por litro y la tasa de filtración glomerular estimada disminuye a menos del 30%. El punto final primario: muerte cardiovascular y eventos totales de falla cardíaca. Ojo, eventos totales, no el primer evento de falla cardíaca, eventos totales de falla cardíaca, sea por hospitalizaciones o sea por visitas urgentes a la emergencia. Y los puntos finales secundarios fueron eventos totales por falla cardíaca, la calidad de vida medida por el cuestionario de Kansas, 6 a 9 y 12 meses después de la randomización, la clase funcional New York Heart Association a los 12 meses de la randomización, el punto final compuesto renal y mortalidad de toda causa. Las visitas se realizaron en el mes 1, luego trimestralmente en los primeros 12 meses, luego cada 4 meses más tarde, con contacto telefónico con el paciente. Hay que recalcar que este estudio fue patrocinado por la empresa farmacéutica Bayer, que produce la finerenona. En cuanto a los puntos finales y al plan del análisis, el punto final primario de muerte cardiovascular, eventos de falla cardíaca totales y el punto final secundario de eventos de falla cardíaca totales se analizaron con un nivel de confianza alfa, ¿no? En cambio,
La calidad de vida medida por este cuestionario, el mejoramiento en la clase funcional al mes 12 y se analizó con un nivel de confianza alfa sobre 2. El punto final renal compuesto también se realizó con un nivel de confianza alfa. Participaron 635 facilidades cardiológicas en 37 países. Cabe recalcar que 3 países latinoamericanos estuvieron incluidos en el estudio. Estos fueron Brasil, Colombia y México. Esta diapositiva muestra el flujo de pacientes. Fueron evaluados para elegibilidad 7.463 pacientes, de los cuales fueron randomizados solamente 6.016. 3.011 a Finerenona y 3.005 a placebo. 8 fueron retirados por violaciones de la buena práctica clínica o por randomización inválida en el grupo de Finerenona y 7 en el grupo de placebo. Es decir, el análisis completo fue realizado en 3.003 pacientes en el grupo de Finerenona y en 2.998 en el grupo de placebo. Cabe recalcar, y eso es importante, que hubo una discontinuación de la terapéutica en un grupo más o menos significativo de pacientes, cuya tasa fue del 20% en el caso de la Finerenona y del 21% en el caso del placebo. Pero si nosotros comparamos las tasas de discontinuación de un grupo y del otro, pues son aproximadamente similares. Estas son las características de base de las dos poblaciones, que por otro lado estuvieron bien balanceadas entre sí. Quiero recalcar ciertas características, como por ejemplo, la edad promedio fue de 72 años en los dos grupos. La raza fue principalmente investigación realizada en blancos. La región geográfica, la mayor parte de pacientes fueron de la Europa del Este en los dos grupos. La clase New York Heart Association más común fue la clase 2. El cuestionario de Kansas City mostró 68 puntos en los dos. La fracción de eyección ventricular izquierda promedio fue del 53% en los dos. La presión arterial sistólica fue de 130 milímetros de mercurio aproximadamente en los dos. El nivel de NT-proBNP fue de 1052 de 1000 y de 1028 en el placebo. La tasa de filtración glomerular estimada estuvo aproximadamente en 62 mililitros por minuto. Y los fármacos que los pacientes estaban tomando en la línea de base, en la mayor parte de pacientes fue un diurético de asa, en el 87% de ellos, y también un beta bloqueante. Inhibidores SGLT2 fueron tomados exclusivamente por 14% en el grupo placebo y 13% en el grupo Finerenona. Cuando se compara el riesgo de complicaciones renales en la línea de base de los pacientes del FINEARTS-HF versus la población del NANES, sí se ve, por ejemplo, que de acuerdo con las categorías de riesgo KDIGO, más pacientes en el grupo de FINEARTS-HF están en alto o muy alto riesgo que en la población NANES. 20% tiene en la línea de base una calificación de alto riesgo renal en el caso del FINEARTS, mientras solamente 11.6% cae en esta categoría en la población NANES. La población NANES, por otra parte, está realizada o es analizada desde el año 2015 hasta el año 2020. Igualmente, 15.7% de pacientes en la línea de base en el FINEARTS tienen muy alto riesgo renal, mientras solamente 8.8% de la población NANES estadounidense tienen un muy alto riesgo. Es decir, el estudio FINEARTS-HF en la línea de base muestra que hay mayor riesgo de eventos renales que la población NANES 2015 a 2020 de los Estados Unidos.
Cuando se analiza el tiempo de randomización relativo al evento de falla cardíaca más reciente empeorante y al estado de fracción de eyección ventricular izquierda en la randomización, se ve que el 20% de participantes en el FINE-ARTS fueron randomizados durante o dentro de 7 días de un evento de falla cardíaca empeorante. La mayor parte de pacientes, sin embargo, fueron randomizados cuando había transcurrido ya más de 7 días a 3 meses del evento de falla cardíaca empeorante. Y cuando analizamos el estado de fracción de eyección ventricular izquierda en la randomización, vemos que la fracción de eyección ventricular izquierda media en la randomización fue del 53%, como vimos en el slide anterior, en las características de la línea de base, a lo largo de los dos grupos terapéuticos. Sin embargo, el grupo que presenta, digamos, el más frecuente es aquel que presenta una fracción de eyección ventricular izquierda entre el 50% y el 60%. Este es el grupo más frecuente en la línea de base del estudio FINE-ARTS-HF. Y cuando analizamos el punto final primario de muerte cardiovascular y eventos de falla cardíaca totales, la finerenona redujo en un 16% el riesgo de muerte cardiovascular y empeoramiento total de falla cardíaca a lo largo de una mediana de seguimiento de 32 meses. Esta curva de Kaplan-Meier muestra eso. En el eje Y, los eventos acumulados medios por 100 pacientes en función del tiempo de seguimiento. En este caso se realizó hasta 32 meses. Y sí se ve que, primero, en números absolutos existe una menor tasa de eventos en el grupo de finerenona, en este caso graficados en la curva tomate, 17.7 en cifras absolutas por cada 100 pacientes años, mientras acá tenemos 14.9 por cada 100 pacientes años en el grupo placebo, y una reducción de riesgo de 16%. Y esta reducción de riesgo fue básicamente por disminución de los eventos de falla cardíaca totales. Aquí se vio que esta variable se redujo en un 18% en el grupo de finerenona comparado con placebo. Cuando se realizó, sin embargo, un análisis de la mortalidad, sea de la cardiovascular o de la mortalidad de toda causa, no se encontró una diferencia a favor de finerenona con respecto a placebo. Miren ustedes aquí la curva de Kaplan-Meier, la incidencia acumulada de muerte cardiovascular en función del tiempo de seguimiento, las dos curvas, la tomate que corresponde a finerenona y la verde que corresponde al placebo, no se separan significativamente. Lo mismo ocurre cuando se analiza la mortalidad de toda causa. Es decir, la finerenona generó una reducción del punto final primario a expensas exclusivamente del empeoramiento total de falla cardíaca, no de mortalidad cardiovascular. Cuando se realizó un análisis de tiempo hasta evento de muerte cardiovascular o primer evento de falla cardíaca, como se ve en esta curva de Kaplan-Meier, se encontró también una reducción del 16% en dicho análisis. El análisis de subgrupos preespecificado para resultado primario mostró efectos terapéuticos consistentes a lo largo de todos los subgrupos preespecificados, incluyendo fracción de eyección y uso en la línea de base de inhibidores SGLT2. Es decir, al TOF de la terapéutica de falla cardíaca, hablamos de pacientes que están ya usando inhibidores SGLT2 que fueron mostrados, que mostraron beneficio clínico en este tipo de pacientes. Al top de esa terapéutica
finerenona todavía genera un beneficio clínico adicional en pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección levemente reducida o preservada, es decir, fracción de eyección de al menos 40%. Finerenona, conforme se ve en este gráfico, también produjo una mejoría de la calidad de vida, un incremento más significativo en el cuestionario de Kansas City de 8 puntos comparado con 6.4 del grupo placebo a los 6, a los 9 y a los 12 meses. Pero no hubo mejoramiento en la clase funcional de falla cardíaca a los 12 meses entre finerenona y placebo. El resultado compuesto renal tampoco mostró beneficio de finerenona con respecto a placebo. Desde luego hubo un número pequeño de eventos y probablemente por eso no se detectó una diferencia significativa en la terapéutica respectiva. En lo que concierne al análisis de la seguridad del fármaco, se encontró que la finerenona produjo en un 39% aproximadamente un evento adverso serio, que es más o menos similar a lo que ocurrió con placebo. Pero generó un más alto porcentaje de pacientes con creatinina sérica de al menos 3 miligramos por decilitro, 2% en el caso de finerenona y 1.2% en el caso de placebo. Además, cuando se analizó la proporción de pacientes que alcanzó un nivel de potasio sérico de más de 5.5 miliequivalentes por litro, sí, hubo una diferencia, y de más de 6 miliequivalentes por litro, hubo una diferencia a favor del finerenona, es decir, en contra, de finerenona. 14.3% de pacientes tuvieron un potasio de 5.5 pues, en el seguimiento. Igualmente, 3% de pacientes en finerenona tuvieron un potasio sérico de más de 6 miliequivalentes por litro en el seguimiento. Estas cifras, estas tasas, sí son superiores a lo que ocurre con el placebo. Pero este es un efecto terapéutico que esperábamos en el caso de la finerenona. La hipercalemia reportada por el investigador condujo a hospitalización en 0.5%, 0.2% en el caso del placebo, no condujo a muerte pues en ninguno de los dos grupos. Y la presión arterial sistólica bajó a menos de 100 milímetros de mercurio en más proporción de pacientes que estuvieron en finerenona. Es decir, nosotros con el tratamiento con finerenona esperamos encontrar primero un incremento del potasio sérico hasta niveles de más de 5.5 o de más de 6 miliequivalentes por litro. También una mayor propensión a reducciones de presión arterial sistólica hasta menos de 100 milímetros de mercurio. Son cosas que nosotros sí esperamos encontrar en el caso de la finerenona. Por ello, desde el punto de vista de la práctica clínica, cuando iniciemos tratamiento con finerenona, debemos monitorizar estrechamente y en forma regular los niveles de creatinina y también los niveles de potasio. Estas fueron las conclusiones de los autores del estudio. Entre pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección levemente reducida o preservada, finerenona redujo el riesgo del compuesto primario de muerte cardiovascular y eventos totales de falla cardíaca. Redujo eventos totales de falla cardíaca y mejoró el estado de salud total. 2. Estos hallazgos fueron consistentes a lo largo de los subgrupos preespecificados, incluyendo la fracción de eyección ventricular izquierda y el uso de inhibidores SGLT2 en la línea de base. 3. La hipercalemia fue más común y la hipocalemia menos común en aquellos que recibieron finerenona. 4.
Estos datos soportan el uso de finerenona en pacientes con fracción de eyección levemente reducida o preservada en falla cardíaca. Simultáneamente con la presentación en el Congreso de este estudio en el Congreso Europeo de Cardiología 2024, se publicó este estudio en la revista The New England Journal of Medicine. Ustedes pueden acceder al artículo total por medio de este código QR y al estudio FINE-ARTS HF por medio de este otro código QR. En el mismo Congreso Europeo de Cardiología, la doctora McDonagh, líder de falla cardíaca del King's College Hospital, discutió los resultados de este estudio FINE-ARTS HF. Me voy a permitir revelar las diapositivas presentadas por ella. ¿Qué señaló ella? Se trata, dice, de una bella obra de arte en los estudios de falla cardíaca. Se refiere al FINE-ARTS HF, al estudio FINE-ARTS HF. ¿Por qué? Porque es el primer estudio de un antagonista de receptores mineralocorticoides en falla cardíaca con fracción de eyección preservada y fracción de eyección en rango medio que satisface su punto final primario. Anteriormente, el estudio TOPCAT con espironolactona no mostró resultados positivos en este grupo de pacientes. Por otro lado, es el primer estudio con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona en hacer este trabajo, en hacer esto. Finerenona redujo en un 16% el punto final primario, dice ella. Muerte cardiovascular y empeoramiento total de falla cardíaca, y hubo, según ella, una reducción de riesgo absoluto de 3.3 por cada 100 pacientes año. En pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección ventricular izquierda en rango medio y falla cardíaca con fracción de eyección preservada, y pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección ventricular izquierda mejorada, que fueron aproximadamente un 5% en la línea de base, pocos pacientes, pero sí hubo pacientes de este tipo, se mejoró la carga sintomática en 8 puntos. No hubo variación regional, a diferencia de lo que ocurrió en el estudio TOPCAT, que cuando se analizaron a los pacientes exclusivamente americanos en el estudio TOPCAT, los resultados fueron beneficiosos para espironolactona, pero cuando se incluyó en el análisis a los pacientes de Rusia y de Georgia, no hubo realmente ya beneficio clínico del uso de la espironolactona. A diferencia, digo, de este estudio TOPCAT, el FINE-ARTS HF no generó, en el FINE-ARTS HF, en el estudio, no hubo variación regional geográfica. Se presentó beneficio incluso en los pacientes que usaban inhibidores SGLT2 en la línea de base, es decir, en 14% de pacientes aproximadamente que usaban este tipo de terapéutica ya aprobada para pacientes en este grupo de fracción de eyección. Además, dice ella, la finerenona fue una medicación segura y bien tolerada, que redujo la presión arterial sistólica media en 3.2 milímetros de mercurio a lo largo del estudio. Cuando comparó la doctora McDonagh los 3 estudios en los que hubo beneficio clínico de el uso de drogas en pacientes con falla cardíaca preservada, el FINE-ARTS HF, el DELIVER con dapagliflozin y el EMPERO-Preserve con empagliflozin, encuentra que hay un común denominador. Los 3 estudios demostraron reducción en eventos de falla cardíaca, pero no en mortalidad cardiovascular. Y esto sí hay que recalcarlo, y es muy importante la observación sagaz que hace la doctora McDonagh. Y se pregunta a ella por qué razón
no hubo beneficio en mortalidad cardiovascular. Probablemente a los 3 estudios les faltó poder estadístico. La muerte de cualquier causa, en general, disminuye en pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección en rango medio o fracción de eyección preservada con respecto a aquellos con fracción de eyección reducida. Esto es importante. Por tanto, si la mortalidad total es más baja, tendríamos que poner más pacientes en la randomización, en la línea de base, para poder tener un suficiente poder estadístico. Miren ustedes que la mortalidad cardiovascular en el estudio FINE-ARDS-HF fue del 49.6% con respecto a las muertes totales. Es decir, es una mortalidad relativamente baja si nosotros comparamos con los estudios de falla cardíaca y fracción de eyección reducida, donde la mortalidad cardiovascular es mucho más alta. Además, los eventos de falla cardíaca también disminuyen con la fracción de eyección ventricular izquierda incrementada. Esto es importante. Por tanto, dice ella, los estudios en falla cardíaca con fracción de eyección preservada o en rango medio deben ser más grandes que aquellos estudios con fracción de eyección, con falla cardíaca y fracción de eyección reducida. Es muy posible que esa sea la razón por la cual no se encontraron, en los 3 estudios, no se encontró un beneficio sobre mortalidad cardiovascular. Sí se encontró beneficio como una reducción en eventos de falla cardíaca, en los 3 estudios. FINE-ARDS, que testó a finerenona, DELIVER, que testó a dapagliflozin, y EMPEROR-Preserve, que testó a empagliflozin. Cuando analizó ella los resultados renales y la hipercalemia en el estudio FINE-ARDS-HF, la finerenona, que es un antagonista de receptores de mineralocorticoides no esteroidal, esto es importante recalcarlo, no esteroidal, tuvo pues una distribución más balanceada entre corazón y riñón, y la finerenona generó un potencial de menos efectos colaterales y de hipercalemia, precisamente por el hecho de que es un antagonista no esteroidal. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad renal crónica enlentecieron la progresión de enfermedad renal crónica. Sin embargo, no hubo efecto sobre el punto final renal. Y la finerenona causó hipercalemia, pero causó hipercalemia en proporción menor que la espironolactona, por ejemplo. Miren ustedes, la proporción o la tasa de pacientes en el FINE-ARDS que tuvieron en el seguimiento un potasio de más de 5.5 milequivalentes por litro fue menor en el caso de la finerenona que en el caso de la espironolactona en el estudio TOPCAT y que la espironolactona en pacientes de las Américas en el mismo estudio TOPCAT. Lo mismo ocurre cuando analizamos potasios de más de 5.5 milequivalentes por litro en el seguimiento o potasios de más de 6. Miren, 6.9% de pacientes con finerenona tuvieron este potasio de más de 5.5 milequivalentes por litro, mientras 9.1 en el estudio TOPCAT con espironolactona tuvieron un potasio en este nivel. Elia también abre una inquietud a la comunidad médica internacional. Dice que probablemente la clase de recomendación sea más fuerte en los próximos años en las guías americana y europea para el uso de antagonistas de receptores mineralocorticoides, concretamente para el uso de finerenona en pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección ventricular izquierda en rango medio o falla cardíaca con fracción de eyección
ventricular izquierda preservada. Y ella misma se cuestiona, ¿qué significa este estudio para la práctica clínica? La respuesta: es una opción para pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección ventricular izquierda mayor del 40%. Incluso al top de la terapéutica en la línea de base. Incluso es beneficioso en aquellos pacientes que están tomando inhibidores de SGLT2. Satisface, por tanto, una necesidad insatisfecha. Cuando analiza la proporción de pacientes en el Reino Unido que dejan el hospital, es decir, que son dados de alta del hospital en medicación antagonista de receptores mineralocorticoides, solamente el 35% de esos pacientes salen con el alta con antagonistas de receptores de mineralocorticoides. Y esto pues refiriéndose a pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección no reducida. Ella misma señala que espera que este estudio, el FINE-ARTS-HF, genere una más alta proporción de pacientes que dejan el hospital con antagonistas de receptores mineralocorticoides. Nosotros, dice, necesitamos monitorizar la función renal y el potasio sérico por las razones ya señaladas en los slides anteriores. Miren ustedes en este slide la realidad del uso de medicaciones de receptores mineralocorticoides después del alta en varias cohortes del Reino Unido, en pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección ventricular izquierda reducida y no reducida. Cuando se analiza la fracción de eyección ventricular izquierda en la falla cardíaca con fracción de eyección ventricular izquierda no reducida, miren ustedes, el 35% de estos pacientes dejan el hospital, son dados de alta en tratamiento con antagonistas de receptores mineralocorticoides. Solamente el 35%. Este estudio FINE-ARTS hará que pues con el tiempo haya una mayor proporción de pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección ventricular izquierda no reducida que sean dados de alta con antagonistas de receptores mineralocorticoides, concretamente con finerenona. Huelga decir que finerenona ha mostrado beneficio clínico en este tipo de pacientes independientemente del estado de diabetes del paciente. No es que la finerenona tiene que utilizarse solamente en pacientes diabéticos y con insuficiencia renal, no. Ahora se expande la indicación de la finerenona a aquellos pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección ventricular izquierda de más del 40%. Independientemente de si sean diabéticos, de si sean insuficientes renales crónicos, etc. ¿Qué comentarios podemos hacer al estudio? 1. Este es el primer estudio con antagonistas de mineralocorticoides o con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona que demostró un beneficio clínico en empeoramiento en hospitalización por falla cardíaca y mortalidad cardiovascular en falla cardíaca con fracción de eyección preservada y levemente reducida con respecto a placebo en pacientes al top de tratamiento de falla cardíaca en la línea de base. Por tanto, satisface una necesidad médica insatisfecha. 2. Esta eficacia fue similar en análisis preespecificado de subgrupos de acuerdo a su estratificación por fracción de eyección ventricular izquierda en la línea de base. 3. A diferencia del estudio TOPCAT, que testó espironolactona, no hubo heterogeneidad en el efecto terapéutico de acuerdo con la región geográfica. 4.
La finerenona también confirió beneficio en el pequeño grupo, 14%, que recibía inhibidores SGLT2 en la línea de base. 5. El punto final primario escogido en este estudio difirió con respecto a otros estudios de falla cardíaca con fracción de eyección de al menos 40%. Fine Arts HF escogió el punto final primario de todos los empeoramientos de falla cardíaca y mortalidad cardiovascular, evaluado por análisis de eventos totales. 6. El análisis de tiempo hasta evento del punto final primario de primer evento de empeoramiento de falla cardíaca y mortalidad cardiovascular, que es común a esos otros estudios, sin embargo, no mostró beneficio clínico de finerenona con respecto a placebo. 7. Fine Arts HF con antagonista no esteroideo mineralocorticoide, Emperor Preserved y Deriver con inhibidores de SGLT2, mostraron resultados de magnitud consistente en empeoramiento de falla cardíaca, pero fallaron para mostrar beneficio clínico en mortalidad cardiovascular. Esto parece ser debido a un reclutamiento aún insuficiente de pacientes en la línea de base en los 3 estudios, con falta de poder estadístico consecuente. 8. Finerenona es menos probable que cause disfunción renal e hipercalemia que espironolactona. 9. Sin embargo, finerenona causó un incremento de potasio sérico a más de 5.5 miliequivalentes por litro en 14% de pacientes y un incremento de potasio sérico a más de 6 miliequivalentes por litro en 3% de pacientes. Así, los clínicos debemos monitorizar potasio sérico y función renal cuando usemos esta molécula. 10. Este estudio fortalecerá la indicación de las guías americana y europea actuales de los antagonistas de receptores mineralocorticoides que recomiendan con nivel de evidencia 2B a pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección levemente reducida. Pero al momento solamente la guía americana da una recomendación con el mismo grado de evidencia a pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección preservada. 11. A pesar del patrocinio de Bayer, que es la empresa farmacéutica que fabrica la finerenona, este es un estudio que ha avalizado con evidencia clínica y estadística el uso de un antagonista del receptor mineralocorticoide no esteroideo en falla cardíaca con fracción de eyección levemente reducida o preservada. Muchas gracias por su atención.